9 minutos pasaron de las 7 de la tarde, 28 grados la temperatura, la sensación térmica 31 grados. Ya estamos nuevamente con Panorama 5D y otro invitado de lujo aquí en nuestro programa. Ya le quiero dar la bienvenida porque nos está esperando al señor Raúl Constantino, el expresidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. Raúl, bienvenido y muchísimas gracias por darnos la nota. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Florencia. Un placer estar en tu programa y estar en contacto con tu audiencia. Bueno, Raúl, el rubro inmobiliario fue uno de los rubros que había sido tocado en la pandemia con este parate al inicio y luego empezó a florecer nuevamente. Y realmente, como lo dijimos hace un año y algo, el rubro inmobiliario, bueno, la construcción es lo que mueve también el país y es donde realmente se da mucha mano de obra. ¿Cómo está viviendo la construcción en este momento de la pandemia? Bueno, la verdad, tengo que decir que hemos sido uno de los rubros que mejor ha trabajado después de esta crisis sanitaria. Eh, Creo que hemos podido sortear todo lo que han tenido nuestros colegas de otros gremios y de esa forma hemos podido avanzar en nuestros proyectos. Hemos sido ayudados seguramente por situaciones de la economía internacional, donde la gente se ha dado cuenta de que invertir el ladrillo es seguro, es una inversión que hoy puede, digamos, sin ningún tipo de problemas confiar. Y eso creo que nos ayudó esta pandemia. Lastimosamente, tengo que decir que nos ayudó en esta pandemia porque hemos sido un rubro que no hemos sido golpeados de una forma tan significativa como otros rubros y hemos podido seguir trabajando y hemos podido seguir generando trabajo y seguir generando inversiones, Florencia. Bueno, también hay que decir que muchos de los edificios que nosotros vemos hoy son planteamientos de 2, 3 años anteriores. No es que uno se levanta y dice voy a construir un edificio y empiezo hoy. O sea, son proyectos que tienen 3 años y también la economía era diferente y la pandemia no existía. Sí, así mismo. Es un poco lo que yo hablaba el año pasado, cuando mucha gente me preguntaba cómo en plena pandemia nosotros podíamos estar trabajando y yo les trataba de explicar o les explicaba de que las construcciones que nosotros veíamos en el 2020 y que seguimos seguramente en gran medida viendo en el 2021 son fruto de decisiones del 2018, 2019 y posiblemente antes. La gente tiene que entender que un desarrollo inmobiliario es un proceso largo, es un proceso desde conseguir el terreno, la idea del proyecto que uno quiere hacer, la autorización de los planos para la construcción y comenzar la obra te puede llevar de 2 a 3 años fácilmente. Entonces, digamos que nosotros estábamos viendo un futuro de decisiones de un pasado. Hoy, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Estamos sintiendo mucha, digamos, expectativa de qué es lo que va a pasar en el 2022 y 2023, porque seguramente van a ser las obras que se vayan a tomar las decisiones en este año 2021. Y ahí es donde creo que hay situaciones preocupantes y que nosotros seguramente nos puede llegar a afectar. Y a eso quería, y va mi pregunta, estas planificaciones que están haciendo ahora en 2021, ¿cómo las ves? O sea, vos que sos uno de los constructores mayores en este país, porque si bien sos presidente de la Cámara, pero al mismo tiempo sos el dueño, constructor de Block Constructores, que es una de las principales del país. Vos hoy, ¿estás planificando para un futuro? Bueno, yo creo que como todo emprendedor, Florencia, nosotros confiamos. O sea, toda persona emprendedora, ya sea desde aquel que abre un pequeño puesto de hamburguesa o aquel que hace una gran inversión en una fábrica y nosotros en ese camino, somos grandes emprendedores que tenemos mucha confianza en el futuro y tratamos siempre de ser optimistas. Yo creo que eso está innato en la persona que es emprendedora y en la persona que apuesta a algo o apuesta a un rubro específico. Nosotros tenemos mucha esperanza, nosotros tenemos esperanza de que las cosas mejoren, de que la situación del agro, como hemos visto los últimos meses, ha mejorado mucho y va a mejorar mucho con los precios de los commodities internacionales, con los valores de la carne que también están siendo muy buenos. Entonces,
creemos que nuestro país puede tener un viento de cola que favorezca a la inversión inmobiliaria. Evidentemente, es difícil hablar de esta situación en Florencia, en un país donde hay una crisis sanitaria, donde hay muchos conciudadanos y compatriotas que están teniendo graves problemas económicos, pero lastimosamente es una situación que a nuestro gremio, por suerte, lo estamos pudiendo capear de la mejor forma y seguimos esperanzados de que las cosas como se están dando en este 2021 sigan en el 2022 y 2023 también. ¿Y cómo ven ustedes en la Cámara estos problemas que estamos viviendo políticamente hablando? Bueno, esas son las grandes dudas que a uno le genera. ¿Qué va a generar esta situación política sanitaria? Porque es política sanitaria. Por un lado tenemos un problema sanitario y un problema político. ¿Qué va a generar en la gente, en el comprador, en el usuario, en esas personas que venían confiando en nuestro tipo de producto? O sea, va a haber un parate, la gente va a decir, no, voy a esperar un poco que pase todo esto. Pero bueno, vuelvo a repetirte, Florencia, nosotros somos grandes emprendedores que tenemos un optimismo brutal. Creemos que nuestro país tiene mucho todavía por dar, tiene un potencial enorme y esperamos lo antes posible que la solución, no solamente el aspecto sanitario, que es fundamental, sino que también el aspecto político, entren en una senda de tranquilidad y que entren en una solución íntegra para que realmente toda la población del Paraguay pueda mejorar esta situación que está viviendo. ¿Y por qué te decía lo político? Porque nosotros sabemos que muchas de las inversiones que se hacen aquí en inmobiliarias de la construcción también son en miras a inversiones extranjeras, esperando que venga dinero desde afuera para comprar departamentos, casas y de esa forma también se puedan seguir dando una rosca de esos servirse en alquileres. Ahora, ¿por qué decía lo político? Porque me imagino que ustedes están hablando constantemente con posibles inversores extranjeros. ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, la verdad que en general para los extranjeros todavía la situación política en el Paraguay no es un factor negativo a donde ellos tomen una decisión de no invertir. Yo creo que la inversión extranjera en nuestro rubro, hablo específicamente de Florencia, se vio frenada con el tema de los controles de movimiento de dinero de la CEPRELAC. Ahí sí hemos tenido un frenate muy importante. Estamos en constante diálogo con las autoridades de CEPRELAC, tratando de hacerles entender de que en estos momentos tenemos que aprovechar ese ímpetu, esas ganas de los inversores extranjeros, y especialmente cuando hablamos de inversores extranjeros, estamos hablando del inversión argentino, Florencia, que es un inversor que está acostumbrado a apostar en su ahorro en un producto inmobiliario. Entonces yo creo que ahí es donde hay que seguir poniendo el ojo y hay que seguir tratando de resolver la problemática que se ha generado desde el año pasado, diría hacia finales del año de agosto, hasta hoy día que seguimos teniendo. Hoy la verdad que inversores, compradores, son muy pocos. Yo no creo que hoy día no lleguen ni al 10%. Sí tenemos unos pequeños grupos de inversores desarrolladores. ¿Qué son esos? Inversores que vienen e invierten en productos inmobiliarios y construyen productos inmobiliarios. Nuestro gran problema es la demanda, no es la oferta. Nosotros creo que como gremio la oferta la tenemos cumplida o la tenemos cubierta. Nuestro problema es tratar de solucionar la demanda, tratar de solucionar al comprador, generar el crédito hipotecario y generar las condiciones para que la gente pueda acceder a una vivienda en condiciones óptimas para ella, que puedan pagar en tiempo y en forma sus cuotas. Claro, porque también cuando hablamos de la demanda, la gente quiere comprar su primera vivienda, pero la verdad que los créditos son muy elevados. Y es como que no se puede llegar a una media, cuando en otros países se ha llegado a un crédito para la clase media o para la clase que quiere llegar a media para que pueda tener su primera vivienda. Y acá no estamos viendo eso. Lo que pasa es que yo creo que es una visión de política de Estado, Florencia. ¿Cuál es la política de Estado? El generar vivienda, el generar crédito para la vivienda, tiene un retorno enorme para un Estado, para un gobierno. ¿Por qué? Porque genera trabajo,
genere ingresos con los impuestos que va a cobrar con todo el movimiento económico. O sea, acá hasta ahora yo creo que se sigue viendo la solución de la vivienda como un tema exclusivamente de darle un techo a la gente, que es importantísimo, tiene un valor social primordial, pero también tiene un valor económico brutal. En toda la economía del mundo hemos visto que los países en los momentos de crisis han apostado a la vivienda y a proyectos de construcción para salir adelante. Ahí es donde yo creo que todavía no estamos logrando hacerles ver a las autoridades de que impulsar el crédito hipotecario, pero impulsar, así como vos decías, Florencia, con condiciones accesibles, es un gran elemento para el gobierno, para el desarrollo económico. Y no solamente entonces vamos a solucionar el problema del techo, sino que también vamos a tener un desarrollo económico importante. Claro, porque un crédito, un 12%, es casi imposible. Imposible, es imposible. Claro, hay toda una generación que no tiene su primera vivienda, que por ahí nuestros abuelos la conseguían con el esfuerzo, con el trabajo, que es lo que siempre uno escucha. Nuestros padres también, pero llega una generación en que le está siendo muy difícil porque los sueldos bajaron, porque hay mucho mayor competencia. Y además, los créditos cada vez son más caros, y a eso es lo que vos estabas diciendo, que es lo que debe entender un gobierno, que sería lo más interesante, porque es una reactivación económica. Necesitamos viviendas, se tienen que crear las viviendas, y eso da más mano de obra. Totalmente. Mira, yo creo que cuando este gobierno inició sus funciones, hemos visto con mucha alegría la creación del Ministerio de la Vivienda o la conversión del Ministerio de la Vivienda de lo que era Senavitat. Ya fuimos unos grandes impulsores y unos grandes, digamos, alentadores a que eso ocurra. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que la vivienda vista desde el Estado era solamente una solución social del problema y estaba destinado a los estratos más inferiores de nuestra sociedad, los estratos económicos más inferiores, que me parece perfecto porque cualquier Estado del mundo tiene que darle una solución a esas personas que no pueden acceder a una vivienda porque tienen una incapacidad económica. Pero no hemos visto una solución a la clase media, a esa persona que realmente puede pagar una cuota, pero que puede pagar una cuota en condiciones accesibles. Y ahí está lo que vos decís. ¿Cuáles son las condiciones accesibles? La tasa de interés y el plazo. Los créditos hipotecarios a nivel mundial, Florencia, son 30 años. Acá son 15, 20 años. Y realmente con esos plazos es muy difícil llegar a valores de cuota donde la persona básicamente tiene que cambiar su monto de alquiler por una cuota de su crédito. Así es. Y es lo que se vio en otros países que ha funcionado. Y es como que se está intentando, y cuando van con ese planteamiento con la Cámara, de verdad, a hablar con el ministerio, con el gobierno, ¿cuál es la respuesta? ¿O hay alguna respuesta? Y la respuesta yo creo que es, Florencia, que nosotros hemos sido un gremio que en los últimos años está funcionando. O sea, no somos un problema. Yo, como les dije en varias oportunidades últimamente, en algunas reuniones que hemos tenido, ¿por qué esperar que se genere el problema para buscar las soluciones? Y el problema se va a generar si no solucionamos la demanda. Y la demanda, como te decía, es la generación del crédito para hacer accesible la vivienda. Nosotros no podemos seguir en un mercado que está dirigido exclusivamente a inversores que compran unidades para ponerle el alquiler. Ese es un mercado que no tiene sustentación en el tiempo. Entonces, así como nos pasó con la pandemia, que tuvo que venir la pandemia para darnos cuenta que teníamos un grave problema de salud o un grave problema en la educación, ¿por qué esperar que estalle una crisis en el rubro inmobiliario o en el sector inmobiliario para darnos cuenta que hay un problema y que tenemos que solucionar lo antes posible el tema del acceso a la vivienda por medio del crédito hipotecario? Eso es lo que le pedimos a las autoridades, pero cuesta, Florencia. Realmente es una conversación, mira, que muchas veces te desanima y te desalienta, pero bueno, nosotros seguiremos tocando puertas y seguiremos insistiendo sobre una solución para esto que te estoy diciendo. Claro, que es una solución para una clase media que realmente se está despertando y que esperemos a que no estalle, como vos dijiste, ¿para qué vamos a esperar a un problema si podemos darle la solución? Mira, hoy yo siempre digo cuando me preguntan la problemática de la vivienda en nuestro país, y creo que vos vas a compartir conmigo la idea. En general, inclusive en las reuniones sociales, en un evento, vos jamás vas a escuchar de un problema de la vivienda. No es un tema de conversación como puede ser, no sé, el calor, el frío, que subieron las cosas en el supermercado, o sea, o miles de otras cosas que son las problemáticas de muchas familias. En general, la vivienda todavía no es un problema.
tal vez no tienen acceso, pero la gente todavía, digamos que está aceptando esta situación. Pero va a llegar el momento que se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque la demanda no va a poder abastecer a la oferta, no va a poder satisfacerse, y ahí ya vamos a tener una problemática, vamos a tener una suba de alquileres, vamos a tener una situación donde seguramente va a ser afectado el consumidor o la población en general. Eso es lo que pedimos. Pedimos adelantarnos, ver la problemática y realmente tomar conciencia de que si no solucionamos el problema del crédito, no vamos a solucionar nada. Es que es lo que pasó en otros países, y es como que nadie está tratando de adivinar en una bola de cristal. Es lo que pasó en otros países que se vio y que sabemos que en algún momento, ojalá no sea así, pero que puede llegar a pasar aquí en Paraguay. Raúl, antes estabas hablando sobre el tema de la CEPRELAT y de todas las durezas que están en este momento y por el cual el capital argentino, más que es el que más llegaba aquí, no está llegando, que es por la plusvalía también que tienen en Argentina de comprar un departamento, una casa, un dúplex, lo que fuere, para alquilar, la plusvalía es totalmente diferente a la que puedan tener en Argentina. Estamos hablando de una ganancia extrema. ¿Cuál es la respuesta de la CEPRELAT? La verdad que hoy hay un discurso muy fuerte de parte del gobierno sobre el tema de Gafilat, del control de activos. Gafilat es una entidad mundial, que en este caso Gafilat es latinoamericano, pero que reporta, digamos, el GAFI, que sería la entidad mundial que está en París. Es una política internacional que hay, o un acuerdo internacional de control de activos. Básicamente, ese control de activos se hizo para la lucha contra el terrorismo y del lavado de activos del narcotráfico. Básicamente fue por eso. Eso nace en el año 2002 aproximadamente, el año que fueron los ataques a las Torres Gemelas, donde el terrorismo a nivel internacional ocupó, digamos, un lugar preponderante y se le tuvo que atacar en todos sus lados, y uno de ellos era la financiación del terrorismo. Hoy día vemos, y es cuestión de ver la prensa internacional. Yo particularmente leo normalmente, diariamente, la prensa internacional de todos los países de la región. Nunca he leído una noticia de los países de la región que se hable del tema de gafilado, el lavado de activos. O sea, yo creo que nosotros también estamos exagerando un poco la situación, y estamos exagerando un poco la situación en cuanto a qué va a generar para el país. El Gafilat básicamente lo que hace es darnos una nota a nivel crediticio, o sea, es un punto de 45 puntos que un país tiene para decir si uno es atractivo o no es atractivo para recibir un crédito internacional. Y atractivo hace que sea más caro o más barato un crédito. O sea, un país atractivo puede tener créditos internacionales a muy baja tasa y a mucho plazo. Un país que no es atractivo, que tiene problemas sociales, problemas políticos, puede ser difícil acceder al crédito y puede ser más caro ese crédito. La verdad que está demostrado que nuestro país, tanto este año como el año antepasado, y del gobierno del presidente Aldo Benítez, que ha hecho colocaciones en la banca internacional de bonos, se ha visto que el Paraguay es muy bien aceptado a nivel mundial. O sea, Paraguay hoy no podemos decir que tiene un problema crediticio, que tiene un problema de acceso al crédito. Es más, siempre se quedan cortos con la emisión de bonos. Se emiten, por decirte, 500 millones y hay un apetito de 1.000 y se termina en el mismo día con tasas excelentes. Entonces, nosotros lo que creemos es que las autoridades tienen que analizar también esto, tienen que analizar este momento. Yo creo que es un momento importante para la inversión extranjera, y ese momento está dado por condiciones políticas de nuestro vecino. Y eso lo sabemos. El gran apetito de compra de los argentinos nace con el cambio de gobierno de Macri a Fernández Kirchner. Entonces, son situaciones que hay que saber aprovechar. Copiemos lo que hizo Uruguay, que Uruguay ha tenido un desarrollo inmobiliario enorme. Y bueno, copiemos las cosas buenas, controlemos. Nadie dice que dejemos de controlar, pero no seamos más papistas que el Papa. Totalmente, que es lo que está haciendo Uruguay. Uruguay le da la bienvenida, vengan, gasten, controlo de dónde viene esta plata, pero mientras sea limpia y la dejen en el país, ustedes serán bienvenidos. ¿Qué es lo que se esperaba antes de la pandemia que pase en Paraguay? Pero bueno, como siempre, luego queda Mira, en una espera.
Florencia, mucha gente habla de los controles. Listo. Yo le invito a la gente que averigüe cómo he comprado una propiedad en Estados Unidos o cómo he comprado una propiedad en Europa. O sea, no existen todos estos controles. Existe una declaración jurada donde la persona firma, y uno de los puntos más importantes dentro de esa declaración jurada es que si uno es o no funcionario público. Imagínate, o sea, eso es lo que ellos más ven. Y después con una declaración jurada donde uno declara el origen lícito de los bienes. Entonces, yo creo que también hay que ayornarse, hay que ver una situación, hay que ver los beneficios de nuestro país. ¿Hay que controlar? Claro que hay que controlar. Acá nadie quiere ser cómplice de actos delictivos, pero dentro de todo este control también no tenemos que espantar a los inversores que realmente le pueden hacer mucho bien a nuestro país. Totalmente, Raúl, coincidimos, creo, todos con vos. Y bueno, y esperemos que ese cambio aparezca en algún momento en pandemia o fuera de la pandemia, pero que se piense hablar de todos estos puntos que bien tocaste aquí en el espacio, que no solamente es esto del dinero que podría venir de afuera, sino también este déficit que tenemos para la clase media de viviendas y mucho más de lo que estuviste hablando. Raúl, un placer, como siempre, tenerte a vos en el programa. Esperemos que volvamos a contar con tu presencia nuevamente. Ojalá en algún momento, luego de la pandemia, en vivo ya, y que no tengamos que hacerlo más por Zoom. Pero muchas gracias por darnos esta media hora y ya te dejamos con la familia. Muchísimas gracias, Florencia, a ti y tu audiencia. Me parece espectacular poder usar tu espacio para comunicar a la gente, para que la gente se informe y sepa también lo que está pasando. Yo sé que la vivienda es un elemento fundamental en la vida de cualquier familia o cualquier persona. Entonces la gente tiene que saber cuál es la problemática. Muchas veces a nosotros nos dicen por qué no hay producto, y la verdad que productos hay, lo que no hay es la posibilidad de que ellos accedan. Y ahí tenemos que tocar las puertas y le pedimos a la ciudadanía que nos acompañen en los reclamos a las autoridades para que se produzcan los cambios necesarios y que así puedan acceder a su vivienda propia, que es seguramente el sueño de muchas familias. Y totalmente, porque aparte te digo, Raúl, es un tema, lo que vos decís, es un tema de conversación de redes sociales. Por ahí no es un tema de conversación, por ahí como vos decís, en el grupo de amigos, pero sí en redes sociales, y es algo que se viene hablando, el tema de que hay una generación que no está pudiendo acceder a los terrenos, siquiera, a la compra de terrenos, debido a las tasas de interés y a su primera vivienda. Así que yo creo que sí, en redes sociales es una charla constante y es un pedido de esta clase media de que quiere tener ya el derecho a no que le regalen, sino a poder comprarla. Y bueno, en esa línea, Florencia, para terminar, disculpame que te haya robado este último minutito, nosotros exhortamos también a la ciudadanía. La gente tiene que expresarse, así como se expresa sobre las cosas malas con sus gobernantes, que son los diputados, los senadores. También la población tiene que pedirle a estas autoridades o a estos representantes que generen las políticas, que generen las leyes necesarias para que realmente el crédito hipotecario sea una realidad. Porque está en manos de ellos, está en manos de las autoridades hacer posible que la gente pueda acceder al crédito. Nada más, Florencia. Y nuevamente, muchísimas gracias. Disculpadme los problemas técnicos. No, así es el internet, Raúl, ni te preocupes, por favor. Te agradezco y que tengas una hermosa noche con la familia. Estuvimos hablando con el señor Raúl Constantino, el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, con dos problemáticas que las hablamos no solamente con él, sino que con otros invitados aquí, que son problemáticas que realmente preocupan. Nos vamos a una pausa, a la vuelta venimos con noticias nacionales e internacionales. No se vayan.